Nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo. Y hemos llegado a la lección número 2 de este segundo nivel del curso para maestros de niños, confirmando a los pequeños en Cristo. Y tal vez usted se hará la pregunta, ¿cómo podemos lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo? Pues enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. Y este es el tema de esta lección número 2 de nuestro curso para maestros de niños. Maestro que me escucha, usted debe enseñarle a su niño a depender de Dios, porque de Él venimos y de Él somos. A Él le debemos todo lo que somos, por tanto, debe enseñarle a los niños a depender de Dios. ¿Cómo podemos enseñarle a depender de Dios? Aprendiendo de la Biblia por sí mismo y practicando la oración. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero también Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Por tanto, es necesario que usted como maestro le enseñe a los niños a depender de Dios a través de la lectura de la Biblia, aprendiendo de la Biblia por sí mismos. Ellos no deben conformarse con solamente lo que usted le enseñe, sino que ellos aprendan, que lean la Biblia por sí mismos. ¿Y cuál es la mejor manera de que usted le enseñe a los niños a aprender de la Biblia por sí mismo? Aprenda de la Biblia usted primero. Usted no debe ir a su clase simplemente leyéndole la historia a los niños de la Biblia. Usted no debe ir a su clase leyendo un tratado como muchos hacen, ni leyendo algo que otros escribieron. Aprenda usted mismo de la Biblia. Dios le ha dado la Biblia para que usted disfrute de su lectura y aprenda de ella para que pueda transmitirle un mensaje sólido a los niños. Vamos a dedicar un tiempo para que usted aprenda como maestro cómo mejor interpretar la Biblia, cómo podemos interpretar la Biblia correctamente. Es decir, que usted se va a dedicar un tiempo antes de ir a su escuela dominical, antes de ir a prepararle, de impartirle la lección a los niños, usted va a dedicar un tiempo a solas con Dios para orar y para aprender lo que Dios quiere decirle a través de esa lección para usted transmitirle a los niños. Dedique ese tiempo con Dios. ¿Cómo usted va a emplear ese tiempo con Dios aprendiendo de la Biblia? Pues un buen estudio de la Biblia consta de 3 partes fundamentales. Es lo que usted tiene que ver en ese tiempo con Dios que usted va a tener con el estudio, con la lección que le va a enseñar a los niños. Un buen estudio de la Biblia tiene 3 partes fundamentales: la observación, la interpretación y la aplicación. Vamos a ver cómo podemos estudiar un pasaje aplicando estos 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación usted va a mirar el pasaje, a observarlo completamente para saber qué dice el texto literalmente. Usted no puede inventarle al niño lo que el texto no dice. No puede inventarle algo que no es lo que Dios quiere decir, sino miren la observación, obsérvelo completamente el pasaje. ¿Qué dice el texto? Puede escribir una hoja, puede tomar una hoja y decir qué dice el texto, quiénes son los personajes, dónde están ellos, de qué están hablando, por qué están haciendo lo que están haciendo. Esta y todas las preguntas que usted quiera hacerse relacionado con el tema que le va a compartir a los niños, usted puede hacerla en la observación. Es lo primero que debe hacer cuando va a estudiar un pasaje de la Biblia para aprender correctamente lo que dice. Pero en segundo lugar, la interpretación. Usted debe interpretar correctamente lo que dice la Biblia. No puede inventarle al niño lo que no es, ni puede inventar lo que no es. Ahora, ¿cómo usted puede interpretar un pasaje correctamente? Existen varias reglas de interpretación, pero en este curso para maestros de niños vamos a estudiar 3 reglas fundamentales. En primer lugar, interprete según el texto. En segundo lugar, es decir, interprete según el texto. ¿Qué dice el texto literalmente? ¿Qué dice literalmente? ¿Qué dice? Después, interprete según el contexto. ¿Qué dice en la Biblia? Todo lo relacionado con este texto.
puede ser el capítulo anterior, puede ser más adelante de la Biblia, puede ser en el Antiguo Testamento, puede ser en el Nuevo Testamento, pero cuando usted interpreta según el contexto, debe interpretar según lo que dice la Biblia relacionado con ese pasaje, en todo lo relacionado con ese pasaje, en cualquier parte de la Biblia que se encuentre, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el texto que está anterior y en todas partes de la Biblia. Pero en tercer lugar, vamos a ver, debemos interpretar la Biblia según la época de la historia. ¿Sabe, mi amado hermano, que usted debe interpretar qué es lo que Dios quiso decir en ese momento que se escribió? Ejemplo, ¿por qué dice la Biblia que las mujeres callen en la congregación? Porque en aquellos tiempos las mujeres no tenían derecho a hablar en la congregación. Y muchas veces interpretamos mal este pasaje, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos la ley decía que la mujer debía callar y preguntarle a su marido en casa. Era la ley que existía en aquellos tiempos. Por tanto, usted debe interpretar el pasaje según la época de la historia. ¿Por qué Esteban fue apedrado? Porque en aquellos tiempos la ley decía que toda persona que blasfemara en contra de Dios, en contra de la ley de Moisés, debía ser muerto a pedrada. Por eso fue que Esteban fue apedrado, porque la ley lo decía. Y en aquellos tiempos existía todavía, las personas se guiaban por la ley de Moisés, por el Antiguo Testamento. Por tanto, usted debe interpretar la Biblia según la época de la historia. ¿Por qué la mujer adúltera fue llevada para que fuera apedrada? Porque la ley lo decía. Amén. Pero ya Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo en nuestros tiempos. Ya Cristo dijo perdonar. Ya Cristo dijo que la mujer se puede arrepentir, que el hombre se puede arrepentir de sus pecados y puede tener una vida con Cristo. Por tanto, es tan importante interpretar la Biblia según la época de la historia. Pero además de eso, mi hermano, en la interpretación, utilice diferentes versiones de la Biblia para que usted pueda interpretar lo que quiere decir correctamente. Utilice fuentes externas como diccionario bíblico, diccionario español también o de su idioma. ¿Qué significa en el diccionario español esta palabra o en su idioma? ¿Qué significa literalmente esta palabra que me encuentro? Use concordancia bíblica, use comentarios bíblicos, busque información en internet que sean correctas, que contengan la sana doctrina. Cuidado con la información que se encuentra en internet, en las redes sociales, porque muchas veces no está conforme a la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero también, mi hermano, para que usted interprete la Biblia correctamente, use los mapas bíblicos. ¿Qué distancia había desde Jerusalén hasta Galilea? ¿Cuánto Jesús tuvo que caminar? ¿O cuánto tuvo que ir en un caballo, tal vez, en un animal para llegar hasta allá? ¿Cuán difícil? ¿Cuántos días se pasó? Use los mapas bíblicos. Todo eso lo podemos hacer en la interpretación. Recuerden estas reglas fundamentales. Interprete según el texto. ¿Qué dice el texto literalmente? Interprete según el contexto. ¿Qué dice todo lo relacionado con ese texto? Interprete según la época de la historia. ¿Cómo eran las costumbres en aquellos tiempos? ¿Qué era lo que decía la ley? Para poderles transmitir una enseñanza correcta a los niños. Y use toda información que contenga la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo para que pueda, en ese estudio individual que usted va a tener, para que pueda llevarle una enseñanza sólida y edificante a sus niños. Pero en tercer lugar veíamos la aplicación. En su estudio individual usted debe utilizar la aplicación. Usted aplica a su vida lo que Dios quiere decirlo y cómo puedo aplicarlo a la vida del niño. ¿Cómo yo puedo utilizar este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué puedo enseñarle al niño a través de este pasaje? Todo eso lo vemos en la aplicación. Y es muy importante, amado maestro, que usted en la aplicación utilice la palabra tú o usted para que pueda llegar directamente al niño, para que él sienta que es Dios quien le está hablando a través de esta palabra que usted le está transmitiendo. Es decir, en el paralítico, si analizamos la historia del paralítico de Betesda, cuando Jesús le dijo, levántate y anda, usted puede aplicarlo al niño diciéndole, tal vez tú estás pasando también hace mucho tiempo por alguna enfermedad,
Pero Dios te dice hoy, levántate y anda. Y si usted está al frente de alguna congregación, puede utilizar la aplicación de esta manera. Tal vez hace mucho tiempo que usted está padeciendo con este problema de enfermedad o con problemas en el trabajo o con problemas en la familia. Pero Dios te dice hoy, levántate y anda, levántate y toma tu Biblia, levántate y ve a la iglesia. Y de esta manera utilizamos la aplicación y la persona siente que el mensaje le llega directamente a su vida. Recuerden, a manera de resumen podemos decir que debemos dedicar un tiempo especial para interpretar la Biblia. Antes de ir a transmitirle el mensaje a los niños, un buen estudio de la Biblia consta de 3 partes fundamentales: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación, miremos qué dice el texto literalmente y hacemos cuantas preguntas usted quiera hacer relacionadas con el texto. En la interpretación, interprete según el texto, interprete según el contexto e interprete según la época de la historia. Y en la aplicación, ¿qué me enseña el pasaje a mi vida y cómo puedo aplicarlo a la vida del niño? Preferiblemente utilizando la palabra tú o usted. Y vamos a estudiar en esta hora el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Hagamos un buen estudio de este pasaje utilizando la observación, la interpretación y la aplicación. Cuando leemos este pasaje, Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9, nos habla, tiene como título El paralítico de Betesda. A ver, en la observación, ¿qué encontramos? ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes eran Jesús y una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esos eran los personajes. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en un estanque llamado Betesda. Allí alrededor de aquel estanque. Estanque, ¿saben qué es? Donde está el agua estancada. Ahora, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? De que Jesús, ¿de qué estaba hablando el pasaje? El pasaje está hablando de que Jesús sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado. Ahora, ¿qué están haciendo aquellos cojos, enfermos en aquel estanque? Bueno, ellos estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel venía cada cierto tiempo y cuando el agua se movía, todo aquel que se metiera dentro del estanque era sano de cualquier enfermedad. Y podemos hacer la pregunta también, ¿con quién se encontró Jesús en aquel estanque? Bueno, Jesús se encontró en aquel estanque con un hombre que hacía 38 años que estaba postrado, que estaba enfermo. ¿Cómo Jesús lo sanó? Simplemente con una palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y todas estas preguntas las podemos hacer en la observación. Cuando seguimos analizando el pasaje, vamos ahora a la interpretación. Usted coge una nota y va anotando. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el texto? Según el texto, ¿qué dice? Dice el texto literalmente que Jesús sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y lo encontró en aquel estanque llamado Betesda. Ahora, según el contexto, ¿qué dice? Si miramos en el capítulo 4, parece que Jesús tuvo que caminar largo, tuvo que pasar tanto tiempo caminar o en un animal tal vez para trasladarse hasta donde estaba ese hombre. Si miramos el capítulo 4, que es el anterior a este pasaje, leemos que Jesús salió de Jerusalén y pasó por Samaria. Ahí también podemos interpretar utilizando el mapa de Jerusalén. Pasó por Samaria, donde se encontró con la mujer samaritana, es decir, donde tuvo una conversación con la mujer samaritana. Después siguió para Galilea, donde sanó al hijo del noble, es decir, está Jerusalén, Samaria y Galilea. Jesús hizo todo ese recorrido y todo parece indicar que Jesús desde Galilea regresó a Jerusalén, donde estaba el estanque de Betesda, porque Jerusalén quedaba antes de Galilea y de Samaria. No sabemos cuánto tiempo, podemos interpretar de esta manera según el contexto. No sabemos cuánto tiempo pasaría desde que Jesús sanó al hijo del noble hasta que llegó a Betesda, pero parece indicar que pasaron varios días, ¿verdad? Porque había un largo recorrido que recorrer. Entonces, según la época de la historia, ¿qué dice el texto? Este es algo muy importante, mi amado hermano. Interpretar según la época de la historia. Todo parece indicar
que estas personas que estaban en aquel estanque, muchos todavía no sabían que Jesús había llegado como Salvador del mundo. Y por eso estaban allí esperando el movimiento del agua. Pero también podemos interpretar, según la época de la historia, que a pesar de que Jesús había llegado, tal vez muchas de esas personas conocían que Jesús había llegado, pero todavía estaban esperando un milagro en aquel estanque. No estaban poniendo su mirada en Jesús como Jesús quería o como Dios quería que pusieran la mirada. Entonces podemos interpretarlo según la época de la historia. O muchas personas no conocían a Jesús, o muchos lo conocían, ya sabían que Cristo había llegado como el Salvador del mundo, pero todavía estaban poniendo su confianza en aquel estanque. ¿Cómo podemos hacer la aplicación? Donde nos podemos hacer la pregunta, ¿qué he aprendido en este pasaje? Vamos a referirnos al niño con la palabra tú, y si es mayor nos referimos con la palabra usted. Tal vez tú eres esa persona, en la aplicación podemos utilizar este método. Tal vez tú eres esa persona que hace mucho tiempo que estás padeciendo por una enfermedad y tal vez has puesto la confianza en otra cosa que no es de Dios. Pero Dios te dice hoy, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu Biblia y anda. Tal vez tú eres esa persona que no eres cristiano todavía no has tenido un encuentro con Dios, pero Dios te dice, levántate, toma tu Biblia y anda. Levántate, ve a la iglesia. Levántate, ten un encuentro con Cristo para que seas sano de toda enfermedad. O tú como niño estás pasando por situaciones difíciles en tu hogar. Tal vez tus padres están enfermos, alguien está enfermo, o situaciones difíciles en la escuela, en tu hogar, en tu familia, algún problema, alguna dificultad que hace tanto tiempo que estás esperando que Dios haga un milagro. Pero Dios te dice hoy, como le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu Biblia y comienza a leer, comienza a buscar del Señor para que seas sano. O no estás, tal vez no estás postrado en cama, pero espiritualmente eres esa persona que estás postrado porque no buscas de Dios, porque no vas a la iglesia, pero Dios quiere sanarte. Jesús quiere sanarte en este día. Levántate, toma tu Biblia y anda y ve a la iglesia para que tengas un encuentro con Jesús, así como la tuvo aquel paralítico. Y de esta manera podemos hacer un estudio de la Biblia individual para que el niño entienda la lección que queremos transmitirle de parte de Dios. Y vamos a dejar un pasaje de tarea para que usted le haga en su casa. Me puede escribir al privado para que responder esta tarea. Y este pasaje que dejaremos de tarea aparece en su manual del alumno como una práctica. Esta práctica lo hacemos cuando hacemos el curso, cuando presentamos el curso presencial en las iglesias, pero dejémosla de tarea y usted nos puede escribir al privado. Esto le validará para recibir su certificado de maestro de niño. Escríbanos al privado al +1 480 547 2114. Pero vamos a concluir con la parte final de esta lección número 2 del capítulo del segundo nivel del curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. Veremos algunas de las actividades que usted puede hacer para que los niños aprendan la Biblia por sí mismos. En primer lugar, enséñale versículos bíblicos. Ellos le encanta decir versículos bíblicos de memoria. En cada lección usted le puede poner un versículo bíblico para que lo diga en la próxima clase y ellos van a estar entusiasmados con leer la Biblia y aprenderlo. En segundo lugar, déjele tarea que lo lleven a leer la Biblia. Puede ser leer un libro de la Biblia, personajes bíblicos o historias para un concurso en el aula, puede ser, o para presentarse a los retiros. Tal vez usted le dice, estudiaremos el libro de Samuel o el Evangelio de Mateo para el retiro, así que prepárese en tales preguntas y ellos lo van a hacer con gusto para cuando vayan al retiro saber qué respuesta van a dar a las preguntas que les hagan. Amén. Entonces también usted puede enseñarle los libros de la Biblia y le puede enseñar el versículo central de cada libro de la Biblia o decirle de qué trata cada libro de la Biblia. Ellos estarán entusiasmados con responder a sus preguntas y con ser el primero en contestar en el aula cuando usted le haga esas preguntas. Pero también puede hacer esgrima bíblico. A ellos les encantan los esgrimas bíblicos, buscar, y así se practican para saber de qué libro de la Biblia se trata y lo buscan con mucha rapidez.
Entonces, vamos a dejar una tarea de esta lección número 2 del segundo nivel de este curso para maestros de niños. Tarea, realice un estudio individual de los siguientes pasajes o de uno de los siguientes pasajes. Eliseo y Naamán, la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. La alimentación de los 5,000, Lucas 9, versículos 10 al 17. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, Marcos 5, versículos 21 al 43. La pesca milagrosa, Lucas 5, versículos del 1 al 11. Haga su tarea como maestro y la envía al privado, nos la envía al privado, que esto le califica para obtener su certificado de maestro graduado del curso Confirmando los Pequeños en Cristo. Recuerda nuestro número donde nos puedes escribir, especialmente por WhatsApp, nos puede escribir al número más 1-480-547-2114, más 1-480-547-2114. Esperamos su tarea. Que Dios le bendiga y podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido con nuestros niños. Dios te bendiga.